A pesar de los recortes presupuestales anunciados, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, anunció que se continuará con la inversión en la infraestructura para la mejora del sistema de transporte colectivo. También señaló que se requiere de un fondo metropolitano. Aquí la información. Con una inversión de 2,000 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro dan mantenimiento a 42 trenes de la línea 2, los cuales llevan 1,5 millones de kilómetros recorridos, cuando el mantenimiento se requiere hacer a los 700,000. Este procedimiento abarca estudios de ingeniería, intervención de los equipos, pruebas estáticas y dinámicas, suministro e instalación de los repuestos y equipos faltantes en los trenes detenidos, entre otras acciones. El mandatario resaltó que los trabajos son realizados por ingenieros mexicanos y personal del mismo metro altamente capacitado, por lo que se evita realizar gastos mayores contratando personal en el extranjero. Esperemos que el siguiente paso sea que nosotros hagamos los diferenciales aquí en nuestro país, que no tengamos que pedírselos a Francia. Ya estamos en ese proceso, como vieron ustedes con CONACYT. Agregó que a pesar del castigo presupuestal que podría sufrir la ciudad de parte del gobierno federal, se continuará con el esfuerzo para no dejar caer la infraestructura de este medio de transporte, el cual diariamente brinda servicio a 5,5 millones de personas, de los cuales 2 millones provienen de las entidades vecinas. Por ello, el mandatario pidió a las autoridades federales considerar un fondo metropolitano exclusivo para el metro. Yo espero que lo entiendan. El gobierno federal debiera entender que este es un transporte metropolitano. Debiera de haber un fondo en donde estuviera específicamente para el metro, un fondo metropolitano para el metro. Suficiente, potente. Así es como yo lo vería, así es como creo que se tendrá que hacer en el futuro. Reconocer que el metro está dándole movilidad no a la gente de la Ciudad de México, a toda la metrópoli. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.